Hola, soy Marieta y en el vídeo tutorial de hoy os enseñaré cómo hacer este pantalón para Blythe. Como siempre os pongo unos materiales aproximados, aunque con un pequeño retal de mezclilla vaquera podéis hacerlo perfectamente. También podéis usar algún otro tipo de tela que no sea muy gruesa y que tenga, lo mejor es que tenga un puntito de elasticidad. Los patrones, como siempre, los encontraréis en descarga gratuita en la cajita de información. Aquí os dejo el recuadrito de 2×2 y como veis tenemos un delantero y y la espalda. Tenemos que hacer 2 piezas de cada uno en espejo. El clip donde os lo enseñaba sobre la tela no se ha grabado y entonces pues nada, directamente las veis cortadas. Como veis tenemos los dos de la espalda con la marquita esa que es donde va a ir el tope para que tenga una abertura trasera para cerrarlo, para que entre y salga mejor. Esto, si la tela es muy elástica, pues a lo mejor os lo podríais evitar, podríais coser sin ponerle un cierre, pero bueno, hoy vamos a ceñirnos a esta mezclilla que tiene un puntito de elasticidad muy leve. Como veis está todo cortado más o menos a medio centímetro el borde de la tela aproximadamente, excepto lo que serían los bajos, que aquí he dejado un poquito de más, con que dejéis 1,5 centímetros sobra, aquí hay entre 2 y 3 centímetros, pero bueno, con que dejéis 1,5 centímetros, 2 sobraría. Lo primero que vamos a hacer con este patrón es pasar un zigzag por los laterales, contando también como laterales lo que sería la parte esta que va de la cintura de entrepierna, ¿de acuerdo? Tanto en los delanteros como, o sea, en la espalda como en el delantero. Todo lo que es los laterales, esta parte y esta, en uno y en las 4 piezas, vaya. Como podéis ver, ya tenemos pasados estos zigzag. Esto, como siempre, es opcional, es una cuestión de evitarnos deshilachados y cosas así, entonces bueno, esto no es imprescindible para que la prenda quede bien. Ahora lo que vamos a unir es las partes delanteras por esta costura de aquí, que va de la cintura a la entrepierna. ¿De acuerdo? Haremos una puntada de línea sencilla desde arriba de la cintura hasta la entrepierna. Arriba por la cintura os podéis pasar, es más, casi que os lo recomiendo, pero no podéis pasar de este angulito de la entrepierna hacia abajo para que luego no se nos queden bolsas extrañas a la hora de terminar el pantalón y darle la vuelta a la tela. ¿De acuerdo? Ya lo tenemos cosido con esta puntada de línea sencilla, veis, como os lo he dicho, no pasaros de ahí. Pero por arriba da igual, eso lo recomiendo. ¿Por qué? Porque luego cuando ponemos la cinturilla o la cintura que diga, porque la cinturilla no es, cuando ponemos la cintura, bueno, si aquí lo tenemos hasta arriba, pues digamos que es como que trabajamos con una única pieza de tela, mientras que si no, esto está un poco abierto y bueno, pues puede ser un poquito más incómodo, tampoco es que tenga mucha importancia. Ahora lo que vamos a hacer es unir las partes de la espalda así, ¿de acuerdo? Por la línea de patrón, ¿de acuerdo? Os lo enseño así con alfileres para que veáis mejor por dónde vamos a pasar. Al igual que aquí, una puntada de línea sencilla, esta vez os podéis pasar de la línea de patrón hacia arriba y hacia abajo del inicio al fin de la tela. Como podéis ver, ya lo tenemos cosido por la línea de patrón y ahora lo que vamos a hacer es pasar a hacer los bajos. Para esto, como os digo a veces, pues cuando no vemos lo que sería el marcador por el otro lado y no lo tenemos claro, lo que vamos a hacer es pasar justo por esta línea de patrón un hilo de algodón. ¿De acuerdo? El hilo de algodón, os lo explico algunas veces, es un hilo que sirve pues eso, para hacer ese tipo de marcas, para hacer ensanches, que yo es algo que con las muñecas no uso nunca, lo de los ensanches, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? ¿No tenéis hilo de algodón para hacer la marca? Evidentemente, si no coséis a menudo, es un poco exagerado comprar el hilo de algodón, porque si vais a coser para haceros un pantalón o no sé qué. Entonces, ¿es un básico del costurero? Sí. ¿Es imprescindible? No. Con cualquier hilo que se vea bien en el derecho, pues sirve. Tenéis un hilo blanco normal y corriente, cogéis, hacéis 3 puntadas largas, se ve por el otro lado, como ahora os voy a enseñar, y punto. No hace falta que sea hilo de algodón exclusivamente. Como veis, son 2 o 3 puntadas largas siguiendo la línea de patrón
este hilo tiene el esto de que se rompe muy fácilmente. Y ya tenemos esa marca hecha. Ahora ya sabemos que tenemos que doblar justo por aquí. Como veis ya tenemos hechas las dos marcas. Y en este caso, a ver, yo dejo mucho porque a mí me gusta hacer como dos puntadas, es decir, una puntada doble. Una como a unos 2-3 milímetros del borde de la tela y una como a centímetro o así para arriba. Aún así me sobraría bastante tela. Voy a recortarle un poquito y voy a hacer un zigzag en lo que sería el final de la tela del bajo del pantalón. ¿Veis? Ya he recortado lo que me sobraba y lo que yo creo que me sobraba y he puesto el zigzag. Ahora ya siguiendo la línea del algodón, pues vamos a ponerle unos alfileres y vamos a coser. Ya os digo, podéis hacer únicamente una puntada lineal, que si solo vais a hacer una os recomiendo que la hagáis a medio centímetro o 1 centímetro de lo que sería el borde del bajo, o sea, por aquí más o menos. Si vais a hacer dos, pues a veréis cómo se me queda a mí. Y así es sencillo, con una puntada lineal. Como veis, en realidad hacer un pantalón para Blythe, igual que creo que hice un pantalón para Tae y tal, en realidad no es complicado. Sí que es un poco complicado el tema de los cuerpos, porque entre el Pure Nemo original, el articulado de AliExpress, el original de Blythe, y ahora hay mucha gente que tiene el Lobitsu, pues claro, exactamente, yo esto estaba pensado para Pure Nemo y puede valerle el articulado de AliExpress. Luego se lo probaré para que veáis cómo queda en un cuerpo original de Blythe. ¿De acuerdo? Bueno, ya hemos hecho esto y voy a hacerle dos puntadas. Una a 2 milímetros o así y otra como a 1 centímetro, centímetro y algo. Bueno, pues como ya podéis ver, tenemos hechas estas dos costuras y está terminado lo que serían los bajos del pantalón. Ahora vamos a pasar a poner la cintura. Lo primero que vamos a hacer es coger una pieza de este mismo ancho, de unos 2 o 3 centímetros de grosor, y la vamos a poner con los derechos enfrentados. ¿Vale? Como veis ya lo tenemos unido. Y ahora aquí hay dos opciones. Yo lo voy a pasar por la línea de patrón, lo que hará que sea un pantalón que más o menos se ajusta a la cintura. Si queréis hacerlo un poco más bajito, más hacia la cadera, pues le podéis quitar como medio centímetro y coséis a medio centímetro por debajo de la línea del patrón. Ya las tenemos unidas las dos piezas, siempre que ponemos una cintura con los derechos enfrentados. Y ahora lo que vamos a hacer es voltearla hacia lo que sería la parte interior. Y en este caso ya de paso vamos a cerrar lo que serían estas costuras de aquí, a rematar estos laterales de la parte, o lo que sería la parte de atrás, y lo iremos fijando con alfileres. Así se nos tiene que quedar con los alfileres. Y ahora vamos a pasar una puntada de línea sencilla por la cintura, pero vamos casi en lo que sería la doblez de la tela, ¿de acuerdo? Como a 1 o 2 milímetros por encima. Como veis, por ahí tiene que ir la puntada. Ahora voy a recortar el sobrante de tela y a remallar con un zigzag. Para remallar con un zigzag en estos casos lo que hacemos es poner así tal cual y remallar, dejar ahí un poquito de más y ya está. No es tan apurado, pero en la cintura alguna vez he querido remallar antes y a veces me he pasado, he cortado de más, me ha tocado repetir todo el proceso de la cintura, por lo tanto prefiero hacerlo así. Y aprovechando esto de los cuerpos y de todo el tema de los diferentes cuerpos que ahora tienen las Blythe o que van teniendo las Blythe, me gustaría saber, que me dejaréis en la cajita de comentarios, con qué tipo de cuerpos tenéis a vuestras Blythe, cuál os gusta más. Yo ando pensando en coger algún Obitsu, porque veo fotos muy chulas con los Obitsus en Blythe, pero tengo mis dudas. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Os gusta? ¿Tenéis? ¿No tenéis? Dejádmelo en la cajita de comentarios, por favor, que me encantará leeros.
Como veis, ya hemos pasado al final y ahora lo que falta es unir los camales del pantalón. Vamos a unirlos por la línea de patrón, ahora los pondremos con alfileres y hay que unirlos desde el final hasta la entrepierna. Como veis, primero coseremos uno y luego haremos lo mismo con el otro. Una puntada de línea sencilla, acordaros de aquí, no pasaros y hasta el final del camal. Ya tenemos cerrados los camales y ya solo nos queda cerrar esta parte de aquí, que como sabéis hay que llegar únicamente desde esta señal de aquí que hemos hecho al pintar el patrón o al marcarlo hasta lo que sería la entrepierna, no pasarnos ni hacia arriba ni hacia abajo. Bueno, como veis ya está terminado y ahora faltará hacer aquí una costurita en V, que tal vez sea lo más difícil de hacer por lo estrechito que está todo esto. Así que no es imprescindible para tener la pieza terminada. Ahora os lo enseñaré cómo queda en un cuerpo de Blythe original. El cuerpo que soléis ver en las fotos es un Pure Nemo original, no es de los de AliExpress, pero bueno, en los de AliExpress también queda bien. Veis, como os comentaba, lo que es el pantalón en sí pues no le quedaría mal, pero la cintura a este cuerpo pues no le queda bien, le queda súper ancha. Entonces, si tenéis este tipo de cuerpo y queréis hacer este pantalón, tal vez os recomendaría que al llegar a este paso, o sea, al paso de cerrar la cintura, antes de cerrar los camales y tal, cojáis un poquito más, como medio centímetro de cada lado, ¿de acuerdo? En vez de por la línea de patrón hacer esta doblez, hacerla un poquito más hacia adentro. Entonces podríais tener un arreglito para este tipo de cuerpo. Y bueno, ya tenemos esto hecho. Ahora le vamos a poner aquí 1 o 2 cierres automáticos. Yo le voy a poner 1, pero si veis que habéis dejado mucho hueco o que os resulta incómodo, pues ponéis 2 y ya está. Y estarían terminados estos pantalones para Blythe. Y ya tenemos los pantalones terminados. Como veis, les he puesto un cierre automático aquí detrás. Y ya está, es un básico de armario, queda muy bien y bueno, ya os he explicado un poquito cómo ajustarlos al cuerpecito de stock de Blythe. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Como digo siempre, si os ha gustado el vídeo, os invito a que le deis a me gusta. Si os gusta la temática del canal, que os suscribáis. En la cajita de información tenéis enlaces de interés, mis redes sociales, los patrones gratis, el blog de referencia. Y en comentarios me podéis poner lo que queráis sobre el canal, qué os gustaría ver, qué es lo que más os gusta, qué tipo de muñecas soléis coleccionar. Y como os digo siempre, hasta el próximo vídeo.